Bienvenidos a esta nueva mañana, a este nuevo tiempo en bendición, en victoria. Damos la gloria, la honra al Señor por este nuevo día de vida, por la bendición de ver, obviamente, una vez más a los nuestros, de ver el regalo hermoso que Dios nos da mañana tras mañana. Y hemos denominado este mensaje lo que Dios quiere de ti. ¿Te has preguntado en algún momento qué quiere Dios de ti? Porque muchas veces estamos pensando es en lo que nosotros queremos. ¿Qué queremos que Dios haga? ¿Qué queremos que Dios obre? Pero definitivamente, ¿qué quiere Dios de nosotros? Y hay un pasaje en el libro de Nehemías, el capítulo 8, donde la escritura nos habla fielmente de un momento en el que el pueblo había estado cautivo y ya el Señor les había entregado su libertad y ahora ellos debían regresar a Jerusalén a reconstruir los muros, a reconstruir la ciudad. ¿Cómo iba a ser ese nuevo comienzo? ¿Cómo iba a ser ese nuevo momento en el que ellos obviamente empezaban de ceros? ¿Qué iban a hacer ellos ante Dios? ¿Lo iban a buscar? ¿De qué manera lo iban a hacer? Eso es lo que queremos analizar hoy a través de la escritura. En Nehemías 8 dice la escritura que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Dice allí la escritura que estaba todo el pueblo y estaban como un solo hombre. Cuando yo pienso en lo que Dios quiere de nosotros, Dios definitivamente quiere un pueblo unido. Ahí dice la escritura que estaban unidos como un solo hombre. Si hay algo en lo que Satanás siempre va a atacar, en las familias, en los hogares, en la iglesia, en el contexto en el que tú te desarrolles, es a causar división. Él siempre va a venir a dividir, él siempre va a venir a tratar de destruir a costa de lo que sea, ¿sí? Un lugar, una familia. Y allí la escritura nos llama obviamente a estar unidos. Si Dios quiere algo de ti, de mí, primeramente es que estemos unidos a Dios en una comunión genuina, pero que también tú puedas estar unido a las personas que están en tu entorno. Que todos vayamos hacia un solo propósito, que todos vayamos hacia una sola dirección. Es difícil, iglesia, cuando obviamente hay divisiones. Es difícil sencillamente cuando tú quieres obviamente ir en una dirección y las personas que están a tu alrededor quieren ir en una dirección contraria. Ahí es donde nosotros debemos orar, es donde nosotros debemos pedirle al Señor que nos haga fuertes, que guíe, que direccione nuestras vidas. Por eso te digo, que no sea lo que tú quieres, que sea lo que Dios quiere realmente de ti, que esa unidad prevalezca, porque cuando hay unidad hay fortaleza, el enemigo no puede entrar, él no puede venir a destruir y es algo en lo que nosotros debemos clamar a Dios precisamente para que Él obviamente nos ayude, para que Él precisamente nos fortalezca. Si sigo leyendo allí la escritura dice en el verso 2, ¿sí? Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dice allí que el sacerdote Esdras trajo la ley y que allí estaba reunida toda la congregación. Había tanto hombres como mujeres, de todos los que podían comprender las escrituras. Y dice que Esdras leyó el libro de la ley desde el alba, es decir, desde el amanecer casi hasta el mediodía. Estaríamos hablando de unas 6, 7 horas en las que él estuvo leyendo la ley de Dios. Pero me gusta lo que dice la escritura y el pueblo estuvo atento, atento. ¿Cuántas veces Dios quiso evitarles ese sufrimiento? ¿Cuántas veces Dios envió a sus profetas advirtiéndoles, diciéndoles vuelvan su corazón a mí, arrepiéntanse de sus pecados? Pero el pueblo de una manera obstinada, terca, de una manera ególatra,
Dijeron, no necesitamos a Dios, no necesitamos las palabras de Dios. Pero ahora, después de todo lo que habían vivido, el pueblo estaba atento a la voz de Dios. Si hay algo que Dios quiere de ti, de mi iglesia, es definitivamente que estemos atentos a lo que Él quiere. Ya has tenido bastante tiempo para hacer lo que tú quieres. Ya has tenido bastante tiempo para hacer lo que a ti te parece. Ahora es el tiempo de estar atento a la voz de Dios. Que su palabra sea consuelo, que su palabra sea una guía, una fortaleza para tu vida. Que no te sigas equivocando porque eres terco, porque eres obstinado, sino que escuches realmente la voz de Dios, que estés atento a lo que Dios te está diciendo. Él te puede estar hablando de mil maneras a través de su palabra, pero a veces el Hijo de Dios cierra sus oídos, como que no es sensible a la voz del Señor, como que toma a Dios en poco, como que no tiene por valiosa realmente la voz de Dios a través de su palabra. Necesitamos acercarnos a Dios y necesitamos decirle, Señor, te necesitamos. Queremos escuchar tu consejo. Queremos escuchar tu palabra. No te alejes de Dios. Es tiempo de que más que nunca estés cerca del Señor. Es tiempo de que más que nunca te aferres a Dios y a su preciosa palabra. Cuando miro el verso 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Te das cuenta que la escritura vuelve y repite. Dice, Esdras abrió el libro de la ley y el pueblo estaba atento. En el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Le ponían sentido. ¿Sabes qué me deja ver esto? En muchas ocasiones el libro de la ley fue leído, pero el pueblo no escuchaba atentamente. El pueblo no tenía un espíritu dispuesto realmente al Señor. Se había convertido en una religiosidad, en algo cotidiano, pero no estaban colocándole sentido realmente a lo que Dios hablaba. Si yo quiero estar atento a la palabra de Dios, necesito colocarle sentido. Primeramente saber que lo que Dios me habla día tras día no es para los demás, es para mí. Que Dios está hablando a mi vida, que Dios está confrontando mi corazón, mi manera de vivir, de actuar, de ver las cosas. Está confrontando mis palabras, mis actos. Hay que colocarle sentido a la palabra. Ver realmente qué es la palabra de Dios, qué es el Espíritu Santo de Dios, obviamente confrontando nuestros corazones. Pero si no le colocas sentido a lo que Dios dice, tú seguirás equivocándote, tú seguirás fallando, tú seguirás yendo errante de aquí para allá sin saber qué es lo que Dios realmente quiere para tu vida. En el verso 6 dice la escritura, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Qué impresionante. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Un pueblo que le bendiga. Un pueblo que exalte su grandeza. La escritura dice que allí Esdras bendijo a Jehová y de todo lo que decía el sacerdote, el pueblo decía amén, amén, que así sea, que Dios lo haga real, que se haga verdadero en nuestras vidas. Ahí había una sed de Dios donde ellos bendecían a Dios. Y bendecir a Dios es exaltar la grandeza del Señor. Decirle, Dios, grande eres. Gracias por tenernos. Gracias por tomarnos de tu mano. Gracias por ayudarnos a continuar adelante. La palabra de Dios es tan hermosa, mis amados. Pero muchas veces no bendecimos a Dios por su grandeza, porque Él está ahí. Porque Él es nuestro sustento, Él es nuestra bandera, nuestro baluarte. Porque en Él adquirimos fuerzas día tras día. Porque en Él sabemos que nuevas son sus misericordias cada mañana. Tú tienes que continuar adelante bendiciendo a Dios día tras día. Dile, Señor, yo te bendigo, yo exalto tu grandeza, mi Rey. Que todo lo que tú has dicho en tu palabra, así se cumpla. Que todo lo que tú me has prometido, Señor, así lo hagas realidad. Tú eres el único, Señor, que realmente lo puede hacer. Allí mismo en el verso 6 dice la escritura, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén.
y alzando sus manos, mira lo que dice aquí la escritura, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Una cuarta característica de lo que te quiero enseñar en esta mañana, de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sabes qué quiere Dios? Un pueblo humillado. Un pueblo humillado, pero humillado en adoración, postrado en tierra, inclinando su rostro en tierra, reconociendo quién es el único grande y verdadero. Lo que ellos habían vivido no era nada fácil. Después de haber disfrutado de esa libertad, de haber visto la gloria de Dios, de haber escuchado cómo el Señor había librado a sus antepasados, se había abierto el mar rojo para que ellos cruzasen en seco, cómo Dios había hecho descender maná del cielo. Todo lo que ellos habían escuchado, habían visto la mano de Dios, su provisión, su bendición, cómo Dios les sustentaba, cómo Dios estaba allí con ellos. Y ahora ellos venían de vivir un periodo de sequía, de soledad, desértico, de humillación delante de los hombres. ¿Cómo no se iban a humillar ahora delante de Dios en adoración? ¿Cómo no iban a tener sus corazones quebrantados totalmente? ¿Cómo no iban a tener sed de Dios? Es que es increíble que después de eso alguien dijese, no necesito a Dios. Por eso muchas veces Dios necesita quebrar nuestras vidas. Por eso muchas veces Dios necesita quebrar nuestros corazones. Para que nos volvamos genuinamente a Él, para que te humilles, para que acabe con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con nuestra autodependencia y no de nuestra dependencia de Dios, de Él. Humíllate ante la presencia de Dios, adóralo. Dile, Señor, te necesito, quiero estar cerca de ti. Que Dios no sea solo de labios, que no sea un pueblo que de labios le honre, pero que su corazón está lejos de Él. Muestra realmente que Dios es importante para tu vida. Humíllate ante la presencia del Señor. Permítele al Espíritu Santo que Él realmente esté en tu vida. Las muchas circunstancias que Dios permite solamente es para acercarnos más a Él. No es para que tú te alejes. No es para que tú endurezcas tu corazón. La actitud correcta es humillación. Postrados ante Él. Reconociendo quién es el Dios verdadero. Reconociendo quién es el único grande. El que todo lo puede, el que todo lo hace. En el verso 7 dice que los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelitas, Arías, Josabed, Anán, Pecaya, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Qué impresionante. Estos hombres que menciona la escritura dice que les ayudaban a entender al resto del pueblo lo que estaba escrito dentro de la palabra del Señor. Y Dios quiere un pueblo enseñable. Enseñable por los sacerdotes. Enseñable por los que llevan más tiempo en el Señor. Enseñable por los que han estudiado por tiempo las escrituras. Mi corazón, el mío, debe ser enseñable por otros que me antecedan, que lleven más tiempo, que hayan caminado con el Señor más años. Mi oído debe estar atento a lo que ellos tengan para decir. No lo sabemos todo, no lo conocemos todo, pero hay momentos en el ser humano que llegas a creer que ya lo sabes todo sobre Dios. Por eso no tienes un corazón enseñable. Debes estar allí diciéndole, Señor, enséñame tu palabra. Usa a tus siervos, tómalos, úsalos. Usa a esos sacerdotes que tú has colocado. Estos nombres que mencionan acá nos dan a entender claramente que eran hombres doctos en las escrituras. Llevaban tiempo estudiándolas. Los judíos de por sí eran enseñados desde niños, los varones, en el estudio de la ley. Pero obviamente habían unos que avanzaban más, que seguían el camino, que profundizaban más, que estaban cerca de otros que les enseñaban, como lo dice Pablo, que aprendió allí estudiando a los pies de Gamaliel, un maestro de tiempo de años, docto en las escrituras. El gran Pablo siempre estuvo allí. Pablo también estuvo dispuesto a aprender, a recibir de Dios.
Nosotros debemos estar atentos a recibir de Dios a través de la vida de sus siervos, de los que predican realmente la palabra de Dios, de los que están enfocados en las escrituras, de los que no tienen afán por las riquezas de este mundo, de los que no están afanados sencillamente por ser vistos delante de los hombres, de los que sencillamente estén allí dispuestos totalmente para el Señor, de los que quieran recibir de Él, de su palabra. Ahí es donde aparecemos nosotros. Queremos más de Dios. Dile: quiero un corazón enseñable, Señor. Quiero aprender más de ti. Usa entonces la vida de tus siervos. Tómalos, Señor. Llénalos de tu espíritu. Ora por aquellos que nos anteceden. Pidámosle a Dios que los llene más de su presencia. Que haya esa revelación de parte del Señor para nuestras vidas, para nuestros corazones. Que sea Dios glorificándose en gran manera. Que sea Dios derramando de su precioso y santo Espíritu sobre nosotros. En el verso 9 dice la Escritura: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Un pueblo quebrantado, un pueblo que vuelva a sentir la palabra, que llore en la presencia del Señor, que llore al escuchar las promesas de Dios, que llore al escuchar las escrituras, porque la Biblia no es tan solo un libro. La Biblia es la palabra de Dios, y su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Su palabra es real. Han pasado los años y tal vez muchos ya escuchan la palabra y ya no sienten nada. Ya no lloran, ya no hay un quebranto. Ya no hay algo en lo que tú sientas que esa palabra penetró como esa espada que hirió, pero hirió para poder ser sanado. El pueblo lloraba. Llevaban años sin escuchar la ley. Llevaban años sin escuchar la voz de Dios. Era como si por un breve momento Dios les hubiese abandonado y los hubiese dejado. Y ahora sí había surgido en ellos el anhelo de escuchar la palabra de Dios. Ahora sí había surgido en ellos el anhelo ferviente de buscar el rostro y la presencia del Señor. Al escuchar la palabra, el pueblo estaba quebrado totalmente. Necesitamos volver a quebrantar nuestro corazón al escuchar la palabra. No importa cuántos años lleves. Cada vez que escuchas la palabra, deja que el Espíritu Santo haga algo acá en lo profundo de tu corazón, donde las lágrimas rueden por tus mejillas, donde tú le puedas decir al Señor: gracias, qué hermosa es tu palabra, qué hermoso es lo que me estás diciendo. Llevo años de conocerte y esta palabra sigue tocando mi corazón, sigue tocando mi vida, la sigue transformando, y eso es lo que yo quiero, lo que yo deseo. Finalmente, iglesia, en el verso 12 dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Un pueblo que se goce al entender la palabra. Un pueblo que sienta alegría porque vino esa luz, vino esa sabiduría, vino ese discernimiento para poder entender las escrituras. Dale gracias a aquellos que te la explican. Ora por ellos, vuelvo y te repito. Pídele a Dios que esa sabiduría nunca falte sobre ellos para que pueda ser transmitida a la vez a todos nosotros. Que Dios nos ayude, que haya ese gozo realmente. Cuando tú entiendas la palabra, cuando tú digas: Señor, qué tremendo lo que estás diciendo acá a través de este texto. Qué impresionante la promesa que me estás entregando en esta hora, Señor. Que hoy volvamos nuevamente a lo que Dios quiere, no a lo que nosotros querramos. Este pueblo, esta generación salió transformada con un nuevo deseo de comenzar, pero debían hacer las cosas bien. De lo contrario, volverían a caer en el mismo error. Que ni tú ni yo caigamos en el mismo error, sino que seamos hombres y mujeres dispuestos a Dios, unidos, atentos a la voz de Dios, que bendigamos el nombre del Señor, que nos humillemos en adoración al Señor,
que seamos un pueblo enseñable por los sacerdotes, un pueblo que sienta un corazón quebrantado ante la presencia y la palabra de Dios, pero un pueblo que más que nada se goce día tras día al entender la preciosa palabra del Señor. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, en esta mañana. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos y de todos los que van a escuchar esta palabra, Señor. Que hoy los cielos se abran, que derrames en sobreabundancia, que el propósito tuyo, Señor, esté sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, Señor. Que seas tú guiando, sustentando nuestras vidas con verdad, con justicia. Que seamos haciendo lo que tú quieres y no lo que nosotros querramos, Señor. Hoy te lo pedimos, Dios, y te damos las gracias, la gloria y la honra. Haz que los corazones sean transformados, Señor, a través de este mensaje de Dios, para la gloria y para la honra tuya. Te damos las gracias, mi Rey, en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Mantengámonos unidos en oración. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, hazlo, compártelo con muchas más vidas para que la palabra del Evangelio se extienda y el amor de Cristo pueda seguir llegando a muchas más vidas. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y gózate y alégrate en Jehová. Él viene y vuelve pronto por su iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde.